Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo panel denominado Mercados Globales y Salida Exportadora. La idea de este panel es que tanto el sector privado como el sector público y un poco la academia podamos charlar de diagnósticos de oportunidades, estrategias de expansión, desafíos de competitividad entre las pymes bonaerenses para el ingreso a mercados externos. Hoy nos acompañan de derecha a izquierda Florencia Gutiérrez. Florencia Gutiérrez es licenciada en Economía, analista económica de la Universidad Argentina de la Empresa e integrante del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Actualmente se desempeña en la Gerencia de Estudios sobre Competitividad Sectorial y Comercio de la Secretaría de Comercio de la Nación. El doctor Alberto Chevalier, licenciado en Química, doctor en Ciencias Químicas, egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y máster en Gestión de la Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, España. Director científico de I+D+I y cofundador de Gijón Laboratorios Químicos SRL, profesor titular de Procesos Químicos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, director de la Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional y presidente del Parque Industrial de Mar del Plata. Nos acompaña también Nilda Brovida, abogada, presidenta de Telmex Sociedad Anónima, única fabricante de bombas dosificadoras a engranajes de alta precisión en Latinoamérica, que exporta el 99% de su producción a todo el mundo y que es además presidenta de la Unión Industrial de Avellaneda. Y Agustín Whitler, actual subsecretario de Coordinación de Gestión del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Él es magíster en Economía Política de Flaxo y docente de la Universidad Nacional de Quilmes y de la UBA. Tiene experiencia en investigación en teoría económica, economía internacional, comercio exterior y política industrial. Fue subsecretario de Análisis y Monitoreo de Datos de la Provincia de Buenos Aires y subsecretario de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial de la Cancillería Argentina entre 2013 y 2015. También fue asesor en temas económicos en la Cámara de Diputados de la Nación. Y mi nombre es Martín Poggi, yo soy director provincial de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a ir arrancando con un par de preguntas disparadoras, que la idea es que podamos charlar un poco todos. Recordemos que tenemos una hora de panel, así que tratemos de ser concisos con los planteos. Me gustaría unir dos preguntas que tienen que ver un poco sobre las estrategias de inserción y las oportunidades comerciales para que veamos cómo el sector privado encara sus estrategias de promoción y diversificación de mercados y qué visiones tiene el sector público sobre esto. Entonces, primera pregunta, ¿qué oportunidades comerciales y desafíos observan en los mercados globales para la industria bonaerense? Y en conjunción, ¿qué estrategias de inserción y expansión de mercado implementan sus empresas? Si te parece, Agustín, arrancás vos. Arranco yo, ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Martín, por el laburo, a todos los compañeros y compañeras que están organizando el Congreso Productivo. Gracias a los compañeros y compañeras del panel. Y gracias a ustedes por venirse al Congreso, que para nosotros, desde la provincia de Buenos Aires, es muy importante poder tener estos espacios de debate, de reflexión, de mirar con una perspectiva nacional y bonaerense cómo está el sector productivo de la provincia. Para ceñirme y tratar de no extenderme demasiado y poder hacer algunas intervenciones con los compañeros de la mesa, pensaba comentar 3 o 4 cuestiones generales de contexto respecto de la situación, básicamente del comercio exterior argentino. Un poco la pregunta que teníamos acá en las estrategias de inserción y expansión del mercado de las empresas. Y otro de los puntos que teníamos era cómo en ese marco, o digamos, cómo las empresas están en el marco de la inserción externa de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires. Hay algunos comentarios generales, medio de contexto, voy a ir como de lo general a lo particular. Es que efectivamente, como todos ustedes saben, y en esto veníamos
charlando acá con los compañeros de la mesa respecto de la situación del comercio exterior. Me parece absolutamente relevante que podamos tener este intercambio con el sector privado, por llamarlo así de alguna manera, y poder discutir en qué situación está el país y la provincia. Sobre todo porque estamos en un contexto internacional muy complejo y en un contexto nacional, creo yo, también complejo respecto de las políticas que se están aplicando. La inserción externa de las empresas requiere de un Estado eficiente, me parece que tenemos que rescatar esa palabra, requiere de un Estado eficiente, de un Estado que apoye al sector privado, de un Estado que no sea lo que se llama por ahí el famoso Estado bobo, sino un Estado inteligente que piense la inserción externa argentina de manera inteligente. Y acá creo que hay un primer punto, que es que creo que en términos nacionales esto no se está haciendo, ¿no? Como primer punto, y abro después para el debate. Voy a tratar de justificar esto. ¿Por qué creo que no? Porque estamos en un contexto internacional donde venimos de un 2022 en términos del comercio internacional muy complejo, venimos de un 2023 con el contexto de la guerra de Ucrania, el contexto de los conflictos en Medio Oriente, y eso retrajo muy fuerte el comercio internacional. Lo vivimos aquí en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, que concentramos el 39% de las exportaciones del país, pero sobre todo, y un dato que me parece muy relevante, acá tenemos dos ejemplos muy representativos de la industria bonaerense, representamos el 53 más o menos por ciento de las exportaciones industriales del país, de las exportaciones MOI. Entonces, necesitamos un Estado bonaerense que promueva el desarrollo industrial y las exportaciones industriales. Parece como una especie de eslogan, ¿no? Ya he hecho exportaciones con valor agregado. Bueno, es a lo que apuntamos, es lo que buscamos y creo que es a lo que tiene que tender el Estado nacional y los estados provinciales. Vuelvo al contexto. Era un contexto muy complejo. Nosotros acá lo vivimos sobre todo por el tema de la sequía, lo que ya repetimos hasta el cansancio. Tenemos una pérdida de un 25% o entre 20 y 25% de exportaciones, sobre todo vinculadas al sector primario, por lo que fue el conflicto en Ucrania y todos los efectos que eso tuvo. Y estamos recuperando en este año, la provincia de Buenos Aires más o menos está entre un 4 y un 5% arriba este primer cuatrimestre de lo que fue el año pasado. O sea, se está recuperando relativamente el comercio exterior de la crisis que hubo el año pasado, pero ese comercio exterior, esa inserción, requiere de nuevo de estrategias inteligentes, de mirar cuáles son los mercados estratégicos donde nosotros como sector público podemos apoyar al sector privado para desarrollar, para entrar, para penetrar en esos mercados. Después contaré alguna cuestión. Yo estuve bastante tiempo, hace ya unos años, trabajando desde la Cancillería, que veníamos hablando de esto, en la promoción comercial externa, y estamos trabajando fuerte en la provincia, en la promoción comercial externa. Martín ahora por ahí va a contar alguna experiencia concreta. Pero entonces estamos en un contexto del comercio internacional complejo que se está recuperando este año, pero que todos los analistas, inclusive la Organización Mundial de Comercio, ven como un gran problema para la expansión comercial a nivel global el tema de las políticas proteccionistas que están aplicando todos los países del mundo, o la enorme mayoría. Tenemos un contexto de crisis económica muy fuerte, donde el comercio se complicó de nuevo por la guerra en Ucrania y los conflictos en Medio Oriente, y donde eso generó también un efecto inflacionario, lo vimos todos en Estados Unidos, lo vimos en Europa, un efecto inflacionario que también retrajo los salarios y retrajo la demanda global. ¿Sí? Digo, para hacer como una especie de paneo general de dónde estamos parados. En ese contexto, las recomendaciones de todos los que miran la política exterior y sobre todo la política comercial exterior es tener una respuesta pragmática a la situación en la que estamos ahora. Una respuesta pragmática implica pensar una inserción inteligente, una inserción con el capital productivo que tenemos en la Argentina, pero una inserción que nos dé la capacidad de desarrollar, potenciar todavía más las exportaciones. Remarco de nuevo, creo que esto no está sucediendo a nivel nacional. Y ahora voy a intentar justificar esto.
¿Cuál es el principal problema que tiene la economía argentina, que venía teniendo de hace ya muchos años y que se acentúa, creo yo, año a año, y este año volvemos a verlo, ahora de nuevo con la coyuntura económica en la que estamos? Es la famosa restricción externa, ¿no? La falta de dólares, de la que ya se discutió muchísimo. Entonces, si tenemos un problema de falta de dólares, lo que tenemos que impulsar, lo que tenemos que desarrollar desde el Estado es las exportaciones, la inserción externa argentina, pero lo que llamamos exportaciones genuinas. Empresas argentinas exportando y logrando colocar bienes y servicios en el exterior que aumenten nuestra balanza comercial. Todo esto que estoy diciendo parece como una cuestión muy general, pero me parece que no hay que perderla de vista porque creo que se está perdiendo el eje, la parte más relevante que tiene la promoción de las exportaciones en cualquier país en desarrollo, llamémoslo como es el nuestro. ¿Y cuál es ese punto concreto? Desarrollar las exportaciones para tener dólares genuinos. Lo que vemos en este contexto, donde el comercio internacional está complejizado y donde todos los países aplican políticas proteccionistas, es que nuestro Estado nacional, es que en la Argentina se va totalmente hacia otro lado. ¿Qué es lo que vemos que se está haciendo? Aplicar una política dogmática, yo pongo mucho esta palabra, una política dogmática en vez de una política de desarrollo comercial externo inteligente. Porque uno pensaría, ¿cómo mejorás la situación externa de un país? De nuevo, con política pragmática e inteligente de inserción. Y eso tiene dos patas. Vamos a ponerlo así. Una política macroeconómica consistente en nuestro país, no quiero abrir tanto este debate, pero lo podemos hacer, que yo creo que tampoco la está viendo ahora, y una política comercial externa que le dé el pie a las empresas para poder exportar bienes y servicios de la mejor manera posible. Eso implica, lo hablábamos recién, un Estado más eficiente, eso implica un Estado más inteligente, eso implica más articulación con el sector privado, pero eso no implica dinamitar el Estado. Eso no implica hacer desaparecer la capacidad del Estado de potenciar esas exportaciones. Eso no implica desfinanciar absolutamente la obra pública. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos por dónde vamos? Lo planteo muy en términos directos. Me parece que estamos ante un primer problema de esto que quería decir, que es la política de inserción comercial externa está siendo dogmática y no pragmática. Está siguiendo una doctrina económica que el gobierno nacional cree y defiende, que llamémoslo el monetarismo o el neoliberalismo, lo digo con todo respeto, medio ramplón, medio básico, donde no se toma en cuenta las condiciones concretas del país y el rol que debería tener el Estado para promocionar esa inserción externa. Entonces, dicho esto, me parece que como primer punto del contexto en el que estamos en una situación comercial externa compleja. El comercio internacional está en una situación de mucha crisis y el gobierno nacional no está dando las respuestas adecuadas. Me parece que ese es un primer punto relevante. Segundo punto, ¿qué rol juega la provincia de Buenos Aires en términos de exportaciones? Bueno, la provincia, como ya dije, es el 39% de las exportaciones argentinas y el 53% de las exportaciones MOI, industriales. O sea, la provincia de Buenos Aires tiene un rol fundamental en términos del rol de la industria. Ahí nosotros en la provincia hicimos un trabajo bastante interesante de la Dirección Provincial de Estadísticas, que fue analizar los complejos exportadores de la provincia. No quiero traerles muchos datos acá ni proyectar nada, pero era un análisis de cuánto de las exportaciones de la provincia de Buenos Aires está vinculado a los sectores productivos, encadenamientos de sectores productivos. Esto le llamamos complejos exportadores. Y lo que vimos cuando hicimos el análisis, tomándolo de lo que hace en términos de Nación INDEC, es que el 90% de las exportaciones argentinas está dentro de lo que llamamos complejos exportadores. De las exportaciones, bonaerenses, está dentro de los complejos exportadores. ¿Qué quiere decir esto? Que las exportaciones bonaerenses están muy ligadas a los entramados productivos locales de la provincia. En esos complejos exportadores están tanto el complejo maicero, sojero, etcétera, pero después tenemos complejos exportadores
muy desarrollados en términos industriales, que quería comentarles 3 o 4, que me parecen absolutamente relevantes, que son el complejo, obviamente, automotriz, y además complejos exportadores, ahí está buscando exactamente el dato, el complejo automotriz, el complejo petroquímico y petrolero, el complejo maderero, el complejo siderúrgico y el complejo farmacéutico. Esos complejos exportadores, además, explican una parte muy relevante de las exportaciones de esos complejos a nivel nacional. Doy algunos números. En la automotriz el 75% de las exportaciones son bonaerenses. 75% de la automotriz. Del petróleo y la petroquímica el 39%. Del sector maderero el 27%, del sector siderúrgico el 89% y del sector farmacéutico el 70%. ¿Qué quiero decir con esto? Que la provincia de Buenos Aires tiene un rol absolutamente preponderante en términos de exportaciones industriales. Algo que uno lo dice, bueno, es una obviedad, es una cosa medio conocida. Ponerlo en datos concretos respecto de los complejos exportadores nos da una dimensión de la situación en la que está la provincia, por un lado, y de que el 90% de las exportaciones están vinculadas a estos complejos exportadores. Y doy otro dato. Los primeros 10 complejos exportadores explican el 80%. O sea que está bastante concentrada en términos de eficiencia esas exportaciones industriales, ¿sí? Para cerrar con este diagnóstico, la situación comercial externa es muy compleja. La provincia de Buenos Aires, en esta situación comercial externa, si bien este primer cuatrimestre aumentó las exportaciones en un 4,7%, viene recuperando, pero requerimos de un Estado que apoye ese crecimiento, esa inserción comercial externa de las empresas argentinas. Y eso es algo que, digo estos 2 conceptos y cierro esta primera intervención, no estamos viendo que desde el Estado Nacional se esté promoviendo. No estamos viendo una política comercial externa inteligente, pragmática, que intente apoyar al sector privado para ser un Estado más eficiente, lo cual no implica más impuestos. Implica impuestos, para ponerlo así, más eficientes. Impuestos que no retraigan la producción, sino que la fomenten. Implica un Estado que pueda estar con el sector privado para hacer acciones que en un ratito vamos a comentar, desde ferias, misiones comerciales, ayudas en el exterior, que en muchos casos fallan, lo veníamos hablando, históricamente. La situación de la, vamos a ponerlo así, lo digo por conocimiento de causa, de la Cancillería en el rol de promoción de exportaciones, de lo que fue la Fundación Exportar en su momento y de lo que hoy es la Agencia de Promoción de Exportaciones, deja muchísimo que desear. Deja muchísimo que desear. Pero la solución a eso, creo, no es dinamitarlo. La solución a eso no es hacerlo desaparecer, que es algo que después nos vamos a meter por ahí un poquito en cómo se está encarando también la promoción de exportaciones a partir de esta nueva gestión nacional. Entonces, el contexto externo es muy complejo, la situación de la provincia de Buenos Aires en términos de recursos también se vuelve compleja en ese contexto, pero estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para sostener con lo que podemos lo que el Estado Nacional está dejando de lado. Y eso implica poner recursos, implica inversión concreta de la provincia en los sectores productivos, así como estamos tratando de hacer la obra pública que el gobierno desfinancia, estamos tratando de promover las exportaciones, de sostener políticas de promoción comercial externa que el Estado Nacional deja de lado. Así que vuelvo y cierro con este comentario, así abro a los siguientes panelistas. Situación comercial externa compleja con una respuesta errónea, que es dogmática y no pragmática. Situación de la provincia de Buenos Aires, donde el grueso de las exportaciones son industriales, donde es el corazón productivo industrial de la Argentina. Y obviamente donde más nos pegan las políticas nacionales que, de nuevo, están atacando directamente a la industria. No lo digo yo, lo dicen varios, no solo lo dice el gobernador, sino muchos analistas. Estamos ante un verdadero industricidio en este caso. Y eso le pega en la línea de flotación a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué creo que debemos hacer?
tener una articulación cada vez mayor con el sector privado, poder articular políticas donde podamos mirar hacia adelante para ese desarrollo y concientizar en el sector privado, en el sector público y en la comunidad que es necesario un Estado eficiente, un Estado presente, un Estado que pueda acompañar al sector privado para ese desarrollo económico. Sin Estado que pueda darle ese plafón, no hay desarrollo económico y de eso dan cuenta todos los casos, no vamos a ponernos más académicos, de desarrollo económico e industrial de los últimos, me animo a decir, 70 años, que es un número que se usa mucho. No existe el desarrollo industrial sin estados eficientes que apoyen ese desarrollo, ¿no? La famosa metáfora de patear la escalera que hacen los países desarrollados. Bueno, cierro con esto. Creo que tenemos que apuntar a no ser el Estado bobo y ser el Estado eficiente. Estar al lado del sector privado, empujando a los sectores más productivos con mayor capacidad de inserción externa. Y eso, de nuevo, requiere mucha discusión, requiere mucha conciencia del sector privado y del sector público y requiere, sobre todo, discutir el marco de políticas que se están aplicando a nivel nacional en un contexto económico muy complejo. Requiere dejar de lado dogmatismos. No importa si es de izquierda, si es de derecha, si es de tal sector o tal otro. Hay que tener una política pragmática. El mundo está yendo al proteccionismo y nosotros estamos yendo exactamente al otro lado. Bueno, gracias. Muchas gracias, Agustín. Quería darle la palabra a Nilda Provida para que nos cuente un poco su experiencia en Telmec y su experiencia como empresa que es casi, básicamente, solo exportadora y casi sin mercado local. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Lo escuché atentamente, Agustín, porque cuando uno tiene un Estado que solamente acompaña a las grandes empresas, lamentablemente las pymes, que somos las que damos trabajo en su mayoría, nos sentimos muy solas, sobre todo en la parte de comercio exterior. Nosotros empezamos en el año 1967, es una empresa familiar, comenzó mi padre, y en el año 74 se le ocurrió a mi padre ir a vender a Chile. Esto llevó a que nosotros empezáramos a exportar. Cuando yo ingresé en el año 87, después de recibirme, me dediqué totalmente al comercio exterior y logramos ingresar a mercados como India, como China, como Corea del Sur, siendo que somos un país que no tiene imagen exportadora. Una vez yo estuve en Japón y me dijeron, jamás me imaginé que iba a venir una empresa de Argentina a venderme un producto de tan alta precisión. Le dije, bueno, lamentablemente somos competidores. Pero, como decía Agustín, lamentablemente el Estado no existe para las pymes, sobre todo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, las pymes tenemos dos opciones. Una es agarrar el bolsito y salir a caminar. Ahora, gracias a la tecnología, están las redes sociales, están Instagram, LinkedIn, bueno, un montón de herramientas, Google, que cuando nosotros empezamos en el año 87 a realmente exportar, no existían. Entonces, llegábamos a los hoteles, agarrábamos las guías telefónicas y empezábamos a buscar a los potenciales clientes, porque esa era la forma de que las pymes teníamos para vender. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, ustedes saben que en el Ministerio de Relaciones Exteriores tenemos agregados comerciales. Y si uno, siendo pyme, se toma el trabajo de ir a nuestras embajadas y ver el agregado comercial primero ya mira con escozor que somos pymes. Segundo, que me ha pasado a mí, yo tenía un proyecto muy grande en Japón y le dije a la embajada, yo trabajo para las grandes empresas, para multinacionales, y no es lo mismo ir sola con mi empresa que ir acompañada del Estado argentino, que acompaña a una empresa. Le da más entidad, le da más seguridad, le da más seriedad.
Entonces vino el agregado comercial conmigo a la reunión y cuando estábamos ahí le dije, bueno, decía algo de mi empresa, así en voz baja. Me dice, no, ¿qué voy a decir si yo a usted no la conozco? Le dije, mirá, esto en el medio de la reunión, le dije, estás acá para ayudarme, no para venir a ponerme un palo en la rueda. Bueno, la cuestión que el muchacho no dijo absolutamente nada, porque él me dijo que él no podía decir nada en nombre mío porque no me conocía, y la reunión terminó a los 5 minutos, porque obviamente los japoneses se dieron cuenta que nosotros nos estábamos peleando. Entonces, la reflexión que yo siempre hice es que lamentablemente nosotros tenemos que tratar de buscar nuestros propios mercados. No depender de ninguna participación o colaboración estatal, hablo de nación, no hablo de provincia porque después voy a hablar de provincia. Porque lamentablemente no toman conocimiento de los productos que hacemos. Si yo soy única fabricante acá en Argentina, debería tener un montón quizá de visitas, digo yo, porque ni siquiera propuestas del Estado Nacional. Sin embargo, a mí no me visita nadie. Todo lo que uno alcanza exportando lo hace porque realmente por mérito propio, porque tiene ganas de seguir creciendo. Pero lamentablemente cuando Agustín hablaba de las exposiciones o las ferias que armaba la Fundación Exportar, sí, arman para hacer número, pero ¿qué calidad de contrapartes ellos proponían? Ninguna. Ninguna buena, porque a mí un día me ofrecieron venderme lavarropas y yo le dije, mira, está todo bien, pero yo fabrico bombas. Es decir, que el desconocimiento que proponían los organizadores de esas ferias y misiones era nulo, era total. Lo que ellos querían solamente era número para que pueda ir el vicecanciller, para que pueda ir el canciller y acompañar esa misión. Entonces, esta política que yo siempre digo de promoción de exportaciones, lamentablemente para las pymes es muy difícil. Yo entiendo que somos muchas, que los productos son muy diversos, pero también entiendo que hay que involucrarse, porque cuando yo, por ejemplo, necesito que un funcionario público del Estado negocie una posición arancelaria para que a mí me dé un beneficio en comparación con los precios de mi competidor, yo no consigo acercarme a ese funcionario para que salga a negociar en mi nombre. Pero no lo consigue Telmec, no lo consiguen las cámaras, no lo consigue nadie. Se sientan a negociar, vaya a saber qué cosa. O negocian de las grandes empresas. Entonces, insisto, yo agarro mi bolsito, como lo he hecho toda mi vida, desde el año 87, y cuando tengo que ir a pelearme, me tomo el avión y me voy a China, me voy a India, me voy a Bélgica, porque esa es la forma de vender para una pyme. Lamentablemente nosotros no podemos tener oficinas en todos lados, no nos dan los costos, sí tenemos representantes. Y esto es fundamental para las pymes, porque el representante es nuestra voz, es el que habla ese idioma que nosotros a veces no entendemos. Si uno va a la India o a la China, a mí me tocó en una reunión estar toda la reunión callada porque hablaban entre ellos, empezaron a gritar, yo dije, bueno, se pudrió todo, me dijo, no, el señor está contento, bueno, listo, nos vamos. Pero es fundamental. ¿Cómo conseguimos esos representantes? Insisto, con la bolsita, en exposiciones. Yo voy a todas las ferias habidas y por haber. No podemos a veces poner stand, son muy caros los stand para las pymes, no tenemos financiamiento para esos stand en esas ferias que no son nominadas por la Fundación Exportar. Entonces tenemos un montón de ferias que nosotros a lo mejor podríamos ir para hacer crecer nuestra fábrica o nuestra producción y sin embargo como no está en el calendario, entonces eso no entra. Entonces vayan ustedes solos. Bueno, entonces ¿qué hacemos en esas exposiciones? No tenemos stand, salimos a buscar representantes, salimos a buscar potenciales clientes que nos miran raro porque no tenemos stand, pero bueno, dentro de todo nos ayudan. Y hay algo también que es fundamental, que yo lo estuve aprendiendo en los últimos años y que para nosotros es una ventaja muy grande y que quizá no todos lo tienen, los países no hablo ya de las grandes y de las pequeñas empresas, que es el servicio postventa que nosotros solemos realizar.
Está pasando mucho que China está fabricando maquinaria muy barata, muy barata. Pero cuando llegan a los países, llega la máquina, no hay instalación, se la tiene que instalar uno, y después no hay servicio postventa. ¿Qué quiere decir? Y la verdad que me falló una bomba, y no, nosotros eso no lo hacemos. Y resulta que lo que ellos quieren es vender, porque el material que ponen en esas maquinarias no son las que a veces se necesita para hacer un producto de alta calidad. Entonces, una de las ventajas que nosotros, y que lo usamos con mucha estrategia, porque estamos constantemente atrás de nuestros clientes, es en ese servicio postventa. Visita, problema, solución. Tienen un problema, encontraron una falla, se repara, se repone. Nosotros estamos certificados con calidad. Piensen que nosotros vender a, no sé, de Avellaneda a Mar del Plata son 4 horas de viaje. Vender de Avellaneda a China y es una semana de avión. Entonces, nosotros estamos certificados, controlamos la calidad de todos nuestros productos, porque si no después volver a traerlos, y acá entro en aduana, volver a traer una piecita de aduana porque funciona mal, es como que nosotros traigamos acá el dengue, más o menos. Porque es una cosa que parece que somos contrabandistas, tenemos que hacer un expediente, tenemos que después volver a hacer otro expediente para volver a sacar esa mercadería. Entonces nos encontramos también con que el Estado en ese sentido, en el tema aduanero, no ayuda en absoluto. Yo no sé si se puede decir acá, pero ¿sí? Bueno, lo voy a decir. Nosotros, espero que esto no salga de acá, nosotros exportamos vía aérea, porque el volumen que nosotros exportamos, si bien es de muy alta calidad y de muy alto valor agregado, el peso no es como para llenar un container. Entonces, nosotros embarcamos vía aérea cajones. Hace 20 años que exportamos a Bélgica. No hay una vez que no venga el cajón que lo paren para ser inspeccionado por perros. Y yo siempre digo, ¿para qué? Y me dice, no, porque a lo mejor usted lleva droga. Si yo digo que no, siempre está el que, bueno, pero se puede solucionar esto. Entonces yo le digo siempre a mi despachante, mira, nosotros no vamos a solucionar nada, porque yo no tengo nada que ocultar. Si yo hace 20 años que vendo a Bélgica, no tengo por qué estar colaborando, sería la palabra, porque me sale adornando, pero no sé. Cualquiera de las dos, bueno, no tengo por qué estar adornando, colaborando, siendo amable con esta gente cuando es su obligación de hacer las cosas como corresponde. Entonces esto pasaba los viernes. Entonces dijimos, bueno, vamos a entregar los cajones los jueves. Ahora pasa jueves y viernes. Entonces, ahora tenemos que estar considerando el lunes, martes y miércoles. Y ojo, que no sea fin de semana largo o previo feriado, porque eso es un caos. Están siempre llenos de trabajo. Entonces, uno se compromete con el cliente y le dice, quédate tranquilo que yo te mando el cajón esta semana, y resulta que el cajón está en aduana una semana porque tienen que venir los perros a olfatear el cajón. Esto, algunos se ríen, yo primero me reía, después me enojaba, ahora me río de nuevo, no hace a la seriedad y a la ayuda que nosotros como pymes necesitamos del Estado. Esto es lo que nosotros necesitamos del Estado. Yo no necesito que me vengan a solucionar un problema, que me digan, bueno, mira, andá y vendele a fulano. No, a fulano lo encuentro yo. Yo lo que quiero es que me ayuden en esto, que me ayuden en los temas aduaneros, que me ayuden con los bancos. Ustedes saben que cuando yo ahora vendo, yo le pago a mi representante una comisión, porque de eso vive. No se puede pagar comisión al representante, porque es un servicio. Entonces hay que esperar 30 días. Y yo digo, pero ¿y mi representante qué le digo? Porque el representante vende y cobra. No es que me va a esperar a mí 60, 90 días porque resulta que el Estado me dice que no tiene plata. Bueno, pero yo la plata la traje porque yo pago la comisión a mi representante una vez que yo ingresé la divisa. Entonces, mi plata yo la puedo disponer
y mándela a mi representante, porque el señor no me va a vender más, se va a cansar y no me va a vender más. Eso también hacia la política industrial y a la comercialización en el exterior. Eso es lo que no se entiende. Pero, ¿con quién hablamos? Si hay gente que nunca pisó una fábrica y no sabe ni siquiera lo que es una exportación. Hablo del Estado. Entonces, me parece que hay algunas cosas que definitivamente, si queremos ser un país exportador, no hablo solamente del agro, un país de alto producto, valor agregado, exportador, entonces nosotros tenemos que ponernos firmes y que de una vez por todas a las cámaras, no hablo que cada uno porque debería ser imposible, que por lo menos llamen a las cámaras y que pregunten qué productos hacen, porque si no, nosotros no vamos a poder seguir creciendo. Y quiero hacer mención de las grandes empresas, porque hay algo que a las pymes sí les sirve, las grandes empresas, a pesar de que ellas tienen muchas más posibilidades de vender en el exterior y cuando tienen un problema llaman a su madre en Estados Unidos, cosa que nosotros no podemos hacerlo, así que tenemos que arreglarnos como nosotros podemos. Pero hay una ventaja que nosotros las pymes tenemos en venderles a veces a las grandes empresas. Las grandes empresas generalmente replican sus fábricas alrededor del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Hacen planta llave en mano, traen este paquete, lo ponen acá, hacen igual en otros países. Es muy probable que cuando uno entre en esa gran empresa, lo lleve a todas las otras empresas, porque se van llevando el contacto, van diciendo, bueno, entonces venía a ver la empresa de la India, mejor anda a ver la de Brasil, no, mira que se decide todo en Corea, anda primero a Corea. Entonces, esa sí que es una ventaja y es otra opción de una estrategia de insertarnos en los mercados. Yo soy muy crítica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo creo que para las pymes, lamentablemente, no le han encontrado la vuelta, pero esto es como un barco, uno está en la mitad del río, o llega a la otra orilla o se vuelve. Nosotros elegimos siempre no volver para atrás, sino que volver a la otra orilla, porque no podemos dejar nuestra maquinaria. ¿Cómo hacemos con toda la producción que tenemos? Y ustedes me dirán, bueno, hoy no nos conviene exportar. No, sí, conviene exportar siempre, primero porque yo no me caso con ningún país. Y segundo, porque lamentablemente nosotros tenemos que aprender de las diversas economías. Él lo dijo, en estos momentos con Ucrania hay mucho problema. Sí, es cierto, eso está afectando también a Europa, está afectando también a Rusia y está afectando también a China. No se olviden que China en un momento dejó de producir e hizo una hecatombe. A algunos les sirvió, a nosotros, bueno, no nos afectó por lo menos, pero sí les afectó mucho a la gente que traía el acero importado. Así que, nada, es una experiencia que nosotros tenemos, espero que les haya servido y espero que el Estado, como nación, provincia, quiero solamente aclarar esto, nosotros, ustedes saben que para poder exportar hay que contar con alguna tecnología, no podemos estar con el martillo dándole para hacer una pieza y lamentablemente los créditos internacionales no tenemos acceso nosotros las pymes. Entonces, generalmente nosotros utilizamos dos herramientas que son muy buenas. La primera son las prefinanciación de exportaciones. Nosotros cuando recibimos órdenes de compra para poder comprar el material y como nuestra producción lleva un tiempo, entonces con esa prefinanciación que nos da los bancos, nosotros logramos comprar el material y tratar de fabricar hasta que se recibe el pago. El pago no es inmediato, no pagan por anticipado, generalmente no existe, por lo menos en el mercado nuestro, esto de pagar por anticipado. Y el segundo herramienta que usamos mucho, y esto es a nivel provincial, nosotros para el cambio de tecnología usamos mucho el FOGABA. ¿Por qué? Porque los bancos, nuestros queridos bancos, les aclaro que las tasas de prefinanciación de exportaciones nosotros las tomamos porque realmente son competitivas, no porque el banco graciosamente nos quiere cobrar un 24% cuando en el exterior están un 4 o 5%. Pero en la prefinanciación de exportaciones están muy competitivas. ¿Pero qué pasa? El banco generalmente nos pedía garantías personales.
Y mucha gente no quiere, porque si uno tiene una fábrica montada con su maquinaria, ¿por qué no puede responder la empresa y no tienen que responder los directores? Entonces, se nos presentó hace muchos años atrás la posibilidad de trabajar con Fogava. La verdad que es muy buena herramienta porque ellos utilizan la maquinaria como garantía. Entonces, nosotros nos libramos de esa carga de tener que poner nuestras garantías personales y sí utilizar las garantías de nuestras máquinas. Se arma una carpeta y con ese el banco nos da, no las prefinanciaciones, pero sí los créditos para compra de maquinaria. Bueno, creo que nada más porque tengo miedo de aburrirlos. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Nilda. Le damos la palabra a Alberto para que cuente un poco la experiencia del Laboratorio Gijón. ¿Tenés micrófono? ¿Se escucha? Sí, muy bien. Bueno, en principio, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias por la invitación. Muchas de las cosas que iba a decir las dijo Nilda, así que me ahorró. No, está muy bien, así puedo decir otras cosas. Me fui anotando mientras hablaban, me fui anotando cosas, así que las tengo todas desordenadas. Me gustaría empezar por acá. Yo creo fervientemente en el sistema pymes de la Argentina. Soy un defensor del sistema pymes como generador de empleo en la Argentina. Genera más del 70 y pico % del empleo en la Argentina. Ahora, las últimas décadas, sin excepción, las pymes han sido maltratadas, castigadas e ignoradas por el Estado. Cualquier empresario pyme no me va a dejar mentir. Así como Nilda contaba que no encontraba amparo o respuesta en el Estado, yo pienso exactamente lo mismo. Pero una cosa es ser ignorado, otra cosa es ser castigado. Digamos, cuando el Estado necesita fondos, enseguida se da vuelta y mira al sector privado. Yo, voy a hablar, les voy a contar mi experiencia, porque primero que no pertenezco a ningún partido político, siempre digo lo que pienso, a veces me equivoco, pero siempre digo lo que pienso honestamente. Yo estoy de acuerdo que muchas veces los políticos y los funcionarios no saben de qué estamos hablando lenguajes distintos, entonces es muy difícil que entiendan lo que nosotros necesitamos. Yo creo en las pymes o en lo que llamamos empresas de base tecnológica. Necesitamos una reconversión de la industria y de nuestras pymes a lo que son empresas de base tecnológica, porque las empresas de base tecnológica lo que generan es un salto en la competitividad. Una empresa de base tecnológica requiere de investigación y desarrollo, y una empresa que tiene investigación y desarrollo seguramente va a innovar, y una economía innovadora es una economía competitiva. Cuando nosotros somos innovadores en lo que hacemos y aplicamos conocimiento a nuestros productos, lo que estamos haciendo es despojándonos de las cuestiones proteccionistas. Paréntesis. Yo a los 29 años fundé mi empresa, hace 35 años. Si hacen la cuenta les va a dar 63. Tengo 63 años. Somos los únicos productores en el mundo, de una molécula. Nosotros fabricamos moléculas. A partir de moléculas pequeñas hacemos pasos de síntesis química. Yo soy doctor en química y es lo que sé hacer. Por eso voy a hablar como un químico y como un empresario químico. No soy economista, no soy contador, no soy abogado. La vida me transformó en un emprendedor empresario, pero soy químico, porque así me formé. Y lo que sé hacer es hacer moléculas que tengan alguna funcionalidad. El mercado farmacoquímico es un mercado muy competitivo en el mundo. Entonces,
si nos podemos instalar en el mundo con competitividad y con conocimiento, vamos y generamos confianza, vamos a lograr poder exportar. Porque para poder exportar, o para hacer, no para poder exportar quizás sea fácil, entre paréntesis o entre comillas, los exportadores decimos que lo que importa no es la primera exportación, sino la segunda. Porque si a mí me compran la segunda vez es porque la primera anduvo bien y porque mi producto anduvo bien. Segundo, un exportador tiene que cumplir algunas reglas o valores del mercado internacional, que es, primero, el cumplimiento de la calidad, el cumplimiento constante de la calidad de lo que hace y también el cumplimiento de la palabra, cosa que a veces nosotros estamos saltando de trinchera en trinchera para cumplir esa palabra. Al mundo no le importa lo que le pasa a la Argentina. Yo muchas veces lo cuento. Nosotros exportamos, somos los únicos productores de una molécula que se utiliza para hacer vacunas en todo el mundo. Tenemos un acuerdo con la Fundación de Bill y Melinda Gates por los próximos 20 años para tener un stock de seguridad en el mundo por la aparición de epidemias y pandemias. Ese acuerdo lo firmé en el año 2016 y en el año 2019 apareció el SARS-CoV-2. Tengo distribución en Alemania, tengo un socio alemán que fue el que me ayudó a que en el año 91, 92, a que crean en mi producto, porque mi producto era argentino. Entonces yo mandaba una cosa que era de excelente calidad, pero era argentino. Entonces les cuento una anécdota entre triste y graciosa. La podemos tomar de cualquiera de las dos maneras. Cuando mi distribuidor alemán me pregunta, a ver, en la posguerra, tanto los japoneses como los alemanes salieron de una situación muy terrible, pero se transformaron en los sinónimos de la calidad. Cuando alguien habla de un algo japonés o algo alemán, piensen en los autos, piensen en los equipos de audio, piensen en muchas cosas, están pensando en una cuestión de calidad. Bueno, cuando pensamos en Argentina, se ve que no nos tenían mucha confianza. Algo debemos haber hecho mal para que no nos tengan confianza en el mundo. Y eso nos cuesta mucho más que a otros países demostrarlo. Entonces, el alemán me dijo, tenía muchas ganas de vender nuestro producto. Todavía en el 91 no éramos los únicos productores en el mundo, teníamos 4 o 5 competidores. Y yo sabía que tenía que competir con calidad. Y el alemán dijo, mirá, si querés que venda tu producto que dice Made in Argentina, Mar del Plata, dice, déjame garantizarlo. ¿Qué es garantizarlo? Déjame poner garantizado por fulanito de tal, Germany. Yo le digo, ponele la foto de tuya, de tu mamá, cualquier cosa, la bandera, con tal de que vendas. No vendíamos nada a nosotros. Le debíamos a medio mundo, como todo emprendedor que crece en un garage. Le habían pedido a los parientes, ya no teníamos a quién pedirle, ya no teníamos. Nos veían y se cruzaban de vereda, porque decía, este me va a manguear. Y efectivamente lo íbamos a manguear. Entonces le dijimos al alemán, haz lo que quieras. Le puso la garantía alemana y el producto se empezó a vender. 1 año y medio estuvimos así en el mundo. Y un día me dijo, no necesita más, ya comprobaron que tu producto es el de mejor calidad del mundo. Entonces le dije, bueno, muchas gracias. Pero, digamos, esa es una muestra de que algo no estamos haciendo bien. Por eso, el darle valor agregado a las cosas, yo compro moléculas. A ver, ningún país hace todo. Por lo tanto, tenemos que importar para exportar. Es mentira que nosotros podemos tener autosuficiencia en todo o soberanía en todo. No existe ese tema. Lo que sí tenemos que darle valor agregado a las cosas para generar rentabilidad. Y si esa rentabilidad y ese valor agregado se lo generamos con conocimiento, mucho mejor. Entonces nosotros importamos moléculas
que hacen los indios y los chinos, con los cuales no quiero competir, no están en mi cartera de competencia. Yo quiero competir con los alemanes, con los ingleses, con Estados Unidos, con esos mercados desarrollados en donde su costo de calidad, digamos, el precio de sus productos está puesto también en su marca país y lo hacen valer. Por eso, como decía Nilda, es verdad, yo compro en China equipos, reactores, que salen 5 veces menos que los alemanes. Y bueno, es mucha la diferencia. No es que salen 20% menos, ¿vale? Salen 5 veces menos. Y son buenos. El problema es que son buenos. Ahí tenemos un problema de competitividad que es el costo argentino. O lo podemos ver al revés. La mano de obra en India y en China es extremadamente baja. Entonces el costo indio y chino, por decir las dos potencias grandes que ocupan el 40% de la población mundial, es muy bajo. Entonces hay que competir contra eso. ¿Cómo compito? Con productos tecnológicos de bajo volumen y alto valor agregado, porque ellos no quieren hacer esas cosas. Ellos quieren hacer productos de gran volumen porque uno tiene 1.300 millones de personas y el otro tiene 1.500 millones de personas. Nosotros somos 40 y pico. Entonces, generar innovación requiere de inversiones y las pymes tecnológicas necesitan invertir para generar investigación, desarrollo e innovación. Las inversiones no son a corto plazo. Las inversiones generalmente son a mediano plazo. Yo invierto, armo la planta, genero, hago las habilitaciones. Bueno, ni hablar, no me voy a poner a hablar acá de los tiempos que perdemos para habilitar algo, porque son terroríficos, porque parte de eso dijo Nilda cuando nombró el tema de la aduana. Eso lo puedo replicar con un montón de organismos públicos. Pero las inversiones de las empresas suelen ser a largo plazo. El empleo privado en Argentina no crece hace 10, 12 años. El empleo privado sí creció, pero el empleo público, el empleo privado no creció. Por lo tanto, los países desarrollados en realidad lo son porque han invertido en ciencia y tecnología de manera eficiente, algo que nombraron al principio. Los países desarrollados lo son porque invirtieron en ciencia y tecnología de forma eficiente, porque el conocimiento genera desarrollo. Eso lo podemos ver en países como Irlanda, como Israel, como algún modelo de Estados Unidos. Generar conocimiento aplicado a generar transferencia de tecnología a las empresas es un modelo que Argentina debería replicar y a veces cuesta mucho hacerlo. Piensen que Argentina invierte en investigación y desarrollo más o menos el 0,5% de su PBI. De ese 0,5%, 2/3 los invierte el Estado y 1/3 el sector privado. Quiere decir que acá tenemos un problema con el Estado y con el sector privado, con ambos. Para comparar, Irlanda o Finlandia invierten el 5,5% de su PBI, que es 5 veces más grande que el nuestro, en ciencia y tecnología o en investigación y desarrollo. Y nosotros invertimos. Y además, esos países como Irlanda, Israel, Finlandia, la ecuación es totalmente al revés. El 70-80% lo invierten los privados en investigación y desarrollo, y el 20, el 30% el Estado. Esa ecuación resulta eficiente, porque además articula de manera virtuosa la transferencia de tecnología. Eso debería recaer en las pymes. Para eso, vuelvo a insistir, y no me voy a extender mucho más, el Estado, desde hace muchos años, debería dejar de darse vuelta, mirar al sector privado cada vez que le falta plata porque la maneja de forma ineficiente y crea nuevos impuestos para salir de los problemas en el que se mete. Porque en algún momento no da más.
el sector privado, que es el que genera empleo que pague impuestos. Entonces, si nosotros lo que hacemos es al revés, y en vez de cobrarle impuestos a las pymes, generamos más pymes que paguen menos impuestos, pero que en conjunto va a ser una masa monetaria mayor, estamos en la misma. Lo que hay que cambiar es el modelo y recaudar más en ese sentido. El 99% de nuestra producción de farmoquímicos se exporta. De todo lo que hacemos, que es farmoquímico, biotecnología, nanotecnología, productos naturales como los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, donde tenemos la mayor refinadora, la planta refinadora más grande de Argentina, que además exporta un producto que entra dentro de lo que llamamos economía circular. Nosotros tomamos el desperdicio de la pesca, digamos, el subproducto de la pesca que se usa para hacer harina de pescado, y de la harina de pescado sale aceite de pescado. Ese aceite de pescado está lleno de contaminantes, nosotros lo refinamos y luego se utiliza para hacer alimentos balanceados o para hacer suplementos dietarios, y está en el mercado, en el centro del mercado de la salud. Entonces, yo creo que nosotros nos independizamos un poco, el 60% de nuestra facturación es exportación. Entonces eso nos da cierta estabilidad para mantenernos en un país que vive en turbulencias. Entonces, ¿en qué varía nuestra rentabilidad? Y bueno, ¿cómo está el tipo de cambio? Si un día está atrasado, si no está atrasado, yo qué sé, en los últimos 20 años pasamos de un dólar de 4 a 1.200 o 1.300 o 1.400, ya no tengo idea, ni lo miro el valor del dólar, pero como nosotros exportamos dólares y cobramos pesos, esos pesos dependen de cuál es a cuánto dice el gobierno que vale el dólar. Entonces, lo único que pretendemos es que ese dólar sea lo más realista posible. ¿Cuánto es? No me pregunten a mí, no soy economista. Yo no lo voy a decir, no lo sé decir, pero necesitamos una economía saneada, una macro saneada y una micro saneada para generar más puestos de trabajo. Este país necesita más puestos de trabajo, y eso lo podemos hacer las pymes. Las pymes de 10 empleados, de 20 empleados, de 100 empleados, no importa. Si tuviésemos 100.000 pymes más, de 10 empleados o de 20 empleados, tendríamos un montón más de empleo. Entonces, ¿por qué no incentivamos a esas pymes que recién empiezan y le decimos, mire, usted no va a pagar 167 impuestos? El primer año no va a pagar aportes patronales, le vamos a bajar esto, el segundo año va a pagar el 10%, déjenlos arrancar. Dejémoslos arrancar para enraizarlos y que generen, que se robustezcan, que generen, que sus ingresos los usen para inversiones y que tomen gente. Eso básicamente es lo que quería decir en esta intervención. Espero no haberme ido mucho y no haber sido muy dramático ni desolador, pero no digo que, a ver, el mercado exportador hace que las empresas sean más estables, más robustas y que, vuelvo a decir, yo no quiero que al mundo no le importa lo que pasa acá. Esa es la verdad. Nosotros nos creemos el ombligo del mundo. Al mundo no les importa lo que nos pasa. Yo le cuento a mis socios alemanes, no, porque la inflación es tanto. Me dicen, es mentira. Me dicen, mentira lo que me está diciendo. No puede ser. Sí, no, es verdad. Sí, no, bueno, no me importa, me dice. Mándame esto, el otro. Bueno, ¿y por qué les tiene que importar? Se preocupan de sus problemas. Nosotros tenemos que cumplir. Entonces yo tengo que cumplir con mis clientes en el exterior y en el país. Yo me tomo tan seriamente a mis clientes en el mundo, en más de 80 países, porque el 78% de la población pobre o muy pobre utiliza el producto que hacemos nosotros para vacunarse y para mantener la inmunidad de rebaño de muchas de las enfermedades que han sido erradicadas en el mundo. Dos cosas
son las que más vidas salvaron en la historia de la humanidad. Lo primero es el agua potable y segundo, las vacunas. Nosotros estamos en ese mercado y lo tomamos con mucha responsabilidad y seriedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, le doy la palabra a Florencia para que haga un poco algunas observaciones de cierre. Creo que estamos un poco pasados como para hacer una segunda tanda, pero me parece que es un buen momento para que Florencia dé algunas observaciones para ir cerrando el panel. Muchas gracias. Bueno, voy a ser muy breve y concisa porque se habló mucho y además hablaron expertos, cada uno en su área o en lo que le toca. Y en lo particular, cuando me invitaron al panel, yo dije, bueno, voy a hablar con la gente que exporta, voy a hablar de la gente que sabe, le voy a preguntar cuáles son sus dificultades y sobre todo analizar un poco esta última parte que contaba muy bien de la situación de la constante inestabilidad macroeconómica o inestabilidad económica, ¿no? Periodos de crecimiento, periodos de recesión, que llevan a que ya sea un proyecto de importaciones, un proyecto de exportaciones, sea inestable en la Argentina, ¿no? Uno no tenga la capacidad de hacer previsión, por ejemplo, porque no sabe a qué valor va a estar el tipo de cambio. Entonces yo no sé a qué valor voy a importar para saber después cuál es el costo que voy a tener y cuál es el precio entonces que más adelante tengo que vender. Bueno, todo eso me parece que es un resumen cuando uno habla un poco con las empresas y te dicen, mira, a la hora de exportar yo tengo muchísimas dificultades. Primero, algo no menor, que voy a ir por partes, algo no menor que me parece importante destacar. Las oportunidades que tiene Argentina para insertarse en los mercados globales son muchísimas, Generalmente nosotros pensamos en un primer instante, en un primer momento, en el sector primario, ¿no? En el sector agropecuario, en las manufacturas de origen industrial. Pero la realidad, y lo muestra la diversificación de las exportaciones que tiene la provincia de Buenos Aires, es que tenemos un montón de sectores donde podemos potenciar las exportaciones. Él hablaba muy bien de la reconversión que hicieron muchísimas pymes para incorporar lo tecnológico, la economía del conocimiento, el desarrollo de software, el desarrollo de la economía de los servicios, la industria, ¿no? Incluso uno piensa muchas veces qué pasó durante el periodo de aumento en las exportaciones, sobre todo en la década del 2000, que hasta el 2011 hubo un crecimiento muy fuerte de las exportaciones, y uno piensa, bueno, el boom de los commodities, ¿no? Qué sé yo, porque había buenos precios internacionales de la soja, y entonces nos permitió exportar más. No, lo que más aumentaron, sobre todo, son las exportaciones industriales. Entonces, nosotros tenemos la capacidad, pero sobre todo tenemos que potenciar estos sectores. Y cuando uno habla con los empresarios y le preguntas, che, ¿cuáles son hoy las dificultades que tenés para exportar? Me anoté acá, por ejemplo, lo que me comentaban. Bueno, tuve que recurrir a abrir un área de comercio exterior en mi pyme, algo que nunca me hubiera imaginado. ¿Por qué? Bueno, porque no tengo el conocimiento, no tengo la información, no sé por dónde empezar. Entonces empezás a buscar profesionales o vas al área de comercio exterior que pueda tener alguna cámara empresaria, ¿no? Entonces ahí, bueno, tratás de empezar a tener más información. Busco realizar capacitaciones. En este sentido, me parece que la provincia de Buenos Aires tiene un portal muy importante y muy interesante en donde brinda capacitaciones para que las pymes y para que las empresas puedan acceder a información. Pero por sobre todas las cosas, y acá quería destacar algo que remarcaban muy bien, busco la innovación. Digamos, nuestras pymes, nuestras empresas buscan innovar constantemente para poder insertarse en los mercados globales. Busco nuevos destinos constantemente, busco diversificar mi producción. Esas son como las cosas principales que buscan para tratar de adentrarse hoy en los mercados globales. Pero la situación es muy difícil, ¿no? Entonces acá viene la pata más económica. ¿Por qué? Bueno, en parte por la inestabilidad macroeconómica local. Hablaba muy bien Diego del problema de restricción externa. Quizás la economía está creciendo,
Entonces yo estoy creciendo, pienso en invertir, qué sé yo, pero en algún momento las importaciones empiezan a aumentar más que lo que yo exporto. Entonces yo ya sé que empieza a haber ahí un problema de restricción externa que termina con controles cambiarios generalmente. Esos controles cambiarios hacen que, por ejemplo, se genere una brecha. Entonces tenemos que empezar a darles incentivos a determinados sectores para que se queden con una parte de la exportación y no tengan que ligar todo, para que de esa manera tengan un incentivo a ingresar los dólares al país. Bueno, empieza una inestabilidad muy grande que hace que uno piense 2, 3, 4 veces a la hora de decidir si me conviene o si no me conviene hacer una inversión para la reconversión necesaria para que muchas de nuestras pymes puedan tener una salida exportadora. Entonces yo creo que ese punto es fundamental y coincido también con lo que hablaban acá, que en este momento sobre todo va a ser muy difícil porque vamos a ir a un momento de apertura. Sabemos que cuando se generan estos procesos de apertura están acompañados de apreciaciones cambiarias y eso hace una pérdida de competitividad todavía mucho más fuerte para nuestra industria. Por eso es importante este tipo de congresos y por eso es importante que existan los gobiernos provinciales, los municipales, que tengan en cuenta el tipo de políticas de promoción de las exportaciones, porque la verdad es que a nivel nacional hoy se va a hacer muy difícil y sobre todo con el acceso al financiamiento, algo que no me quiero olvidar porque también es otra de las preocupaciones que más me explicaban, me contaban, me decían, es muy difícil hoy acceder a tasas razonables. Ni hablar de si querés acceder o necesitas una inversión muy grande, que muchas veces el crédito local no la abastece, entonces tenés que ir al crédito internacional, que hoy está vedado el acceso al crédito internacional para las empresas privadas, pero sobre todo para las tasas que se están pagando hoy. Incluso con programas de incentivos que muchas veces me decían, te dan, por ejemplo, la posibilidad de pagarte o reintegros. Entonces te dan una política en la cual te devuelvo parte de los impuestos locales que vos pagás, se llama política de reintegros, y se demora mucho tiempo. Entonces hay un descalce entre el momento en que yo cobro, obtengo mi rendimiento de esa exportación y todos los gastos que yo tengo. Bueno, todas esas cuestiones son las que hoy se tienen que mejorar para que una pyme, una empresa tenga una salida exportadora que en última instancia me parece que es fundamental en este contexto macroeconómico de falta de divisas y que además, bueno, vamos a entrar en una situación todavía más compleja porque ni siquiera con el RIGI van a tener la necesidad de liquidar las divisas en el país a aquellos sectores que exporten. Y por último, y para cerrar, las estrategias comerciales también con el resto de los países, no solamente con nuestros socios comerciales, el fortalecimiento del Mercosur, sino también, por ejemplo, hemos perdido, por lo menos en esta etapa, la oportunidad histórica de ingresar al BRICS, que representan los países que forman parte del BRICS, Brasil, Rusia, China, etcétera, el 30% de nuestras exportaciones, ¿no? Y representan además la posibilidad de acceso al financiamiento y la apertura de nuevos mercados. Entonces yo creo que hay una combinación de factores, ¿no? Escuchando un poco lo que decían ellos. La necesidad de tener un Estado que atienda bien su política comercial en materia nacional, digamos, cuáles son sus relaciones comerciales estratégicas, sacándose las anteojeras ideológicas, y dentro de la política doméstica tratar de tener una macro estable, digamos que sabemos que es difícil, pero que es fundamental para que nuestros empresarios y nuestras pymes tengan previsibilidad hacia adelante. Y después las cuestiones más de la micro, el acceso a la información, sacarle distintas trabas administrativas que hacen muy difícil y muy engorroso el proceso de decir, quiero arrancar una exportación y no sé por dónde arrancar. No, creo que esos son los múltiples factores que se tienen que discutir y que acá se han discutido muy bien en este panel, que se tienen que atender para que efectivamente podamos tener una salida exportadora que además creo que es parte fundamental, si no esencial, de parte de la solución de la situación en la cual estamos hoy. Bueno, de nuevo agradecerles enormemente a Agustín, Nilda, Alberto, Florencia, por, si quieren nos quedamos una horita más, no, mejor no. Ya me abrieron la puerta para decir hay que ir al otro panel. Yo, como cierre muy corto para complementar los comentarios que habías hecho vos sobre las dificultades del sector público, especialmente el sector público a nivel provincial, para lo que es el acompañamiento al desarrollo exportador PYME, más todavía en contextos de contracción presupuestaria por decisiones políticas a nivel nacional, y ante la dificultad de encarar
un proyecto, una propuesta, una política de desarrollo exportador PYME en una provincia es casi un país, digamos, ¿no? Y donde poder llegar a todas las pymes es casi utópico. Nosotros desde el equipo de comercio exterior de la provincia buscamos trabajar sectorialmente para tratar de lograr el mayor impacto posible con los recursos que hay. Y en este contexto, este año empezamos a implementar la lógica de rondas internacionales, trayendo importadores para que pymes de la provincia de Buenos Aires puedan tener contactos directos con contrapartes muy destacadas en mercados de interés para la provincia, muchas veces en mercados regionales, a costo cero, digamos, acercándose a algún lugar donde organizamos. La semana pasada hicimos la primera ronda de este año en el Teatro Argentino de La Plata, donde 150 pymes bonaerenses de alimentos tuvieron reuniones con 22 importadores de Latinoamérica, actores muy importantes de la cadena de distribución supermercadista en los principales países de Latinoamérica y que tuvo un impacto enorme. Y creemos que es, en el contexto actual, donde realmente cada peso que tiene el gobierno provincial tiene que lograr que tenga el mayor impacto posible, creemos que está dando mucho resultado y vamos a seguir, obviamente, con el sector industrial, que es enorme, es el más importante de la provincia, tenemos que trabajarlo sectorialmente. Estamos trabajando con equipamiento médico, con máquina agrícola, con construcción, con autopartes. Es como trabajo para tratar de tener el mayor impacto posible sectorialmente, pero son estrategias en el corto plazo para el equipo de comercio exterior de la provincia de Buenos Aires. No me extiendo mucho más. Les agradezco a todos la presencia, a los y las disertantes, y los invitamos al panel de cierre de hoy en el auditorio. Muchas gracias.